Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las colas o las filas o los kiwis en inglés. Y para esto vamos a empezar con una comparación. Por ejemplo, aquí en esta imagen que vemos del lado derecho, nosotros podemos ver que hay una fila de personas que a lo mejor van a entrar a un concierto o están esperando a ser atendidas para algo. Vemos que la fila empieza con este sujeto. ¿Qué es lo que pasa con este sujeto? Pues que él llegó primero. ¿Y después a quién van a atender? A él, y después a él, y al último a ella, porque seguramente llegó al último. Bueno, pues esas son las filas. Lo voy a manejar como filas, pero recuerden que son filas, colas o kiwis. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Que se maneja algo que es first in, first out. O sea, el primero que llega es el primero que se atiende. El primero que llega es el primero que sale. Como vimos que el que llegó primero, pues se lo van a atender primero y él es el que se va a ir primero y después van a quedar estos tres para que sean atendidos. En un video pasado vimos que eran las pilas, no filas, sino pilas o los stacks, que en este caso pues pusimos el ejemplo de unos platos, que por ejemplo con los platos pues los vamos apilando. Y a diferencia de esto, yo metí primero este plato a la pila, después este y así. Y conforme yo los voy a lavar, pues va a ser el último. Y es decir, esto maneja algo que se llama last in, first out. O sea, el último que metí es el primero que voy a atender o el primero que voy a sacar. Algunos ejemplos que tenemos para las filas, pues pueden ser algunos mensajes cuando nos llegan unas notificaciones push a nuestro teléfono. Esas son en realidad filas o colas que se van encolando y nos va llegando el primer mensaje que se mandó. Igual cuando nosotros, por ejemplo, abrimos alguna aplicación de mensajes, pues ¿cuál mensaje vamos a ver? El primero que se mandó. Y así vamos a ir viendo los demás mensajes. Ejemplos, por ejemplo, de pilas, pues uno muy común que se ocupa es cuando nosotros deshacemos algo en nuestro editor de texto. ¿Qué acción vamos a deshacer? Pues la última que ejecutamos, y ese es un ejemplo de las pilas de los stacks. ¿Cuál otro? Pues es también el historial. El historial no se va a mostrar como si fuera el primero que hicimos, sino nos va a mostrar lo último que vimos. Ese también es un ejemplo de stack. Y bueno, teniendo eso en cuenta, vamos a irnos de lleno con los kiwis. Las filas tienen tres métodos: el enkiwi, que es prácticamente el encolar, el de kiwi y el pick. El de kiwi pues es prácticamente agregar valores a la cola. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si tenemos el primer elemento, tenemos que agregar otro aquí y agregar otro aquí, y conforme los vamos a ir sacando, vamos a sacar este primero, luego este y luego este. El de kiwi precisamente es irlo sacando. Ya que los agregamos, pues vamos a sacar el primero que entró, después el segundo que entró y después el tercero que entró. Y el pick pues simplemente es dar el valor sin sacar nada del valor que tenemos al frente. Es decir, si tenemos este primero, luego este y luego este, pues le vamos a dar el valor que tiene este. Si por ejemplo este tiene un 1, pues pick nos va a retornar un 1. Y vámonos a los métodos. Al igual que con el stack, en los kiwis vamos a manejar un nodo enlazado. Este nodo enlazado, ¿qué es lo que va a tener? Pues primero el valor y se va a enlazar a un siguiente nodo. Y en el kiwi vamos a tener un elemento que va a estar en el frente, que va a ser el primero que va a llegar, y después aquí va a ser un elemento final, que digamos que son los elementos que van al último. Y aquí vamos a ir agregando los elementos una vez que ya tuvimos este lleno. Y tenemos el tamaño del kiwi. Bueno, primero vamos a ver el encolamiento o el enkiwi, que prácticamente este método nos ayuda a agregar métodos a la cola. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Aquí vamos a tener en el front, vamos a guardar el primer elemento que llegó. ¿Ok? Entonces aquí vamos a guardar el primer elemento que llegó, y en el rear
este es el que va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque este elemento va a ir guardando los últimos elementos que van llegando. Es decir, por ejemplo, digamos que la cola en este momento está vacía. Entonces, vamos a ver el código. Vamos a meter aquí un 1. Entonces va a ser en Kiwi 1. ¿Qué es lo que va a crear? Primero va a crear un nodo que va a ser un nodo con un valor en 1. Luego entramos aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Esto es nulo porque está inicializado en nulo, como podemos ver aquí y aquí. Y esto es 0. Ok. Entonces esto es nulo, entonces esto no lo va a ejecutar. Y este valor, que es el new node, lo va a asignar a rear. También tenemos otra condicional. Front, si es nulo, que lo es en este caso porque recordando nuestra cola está vacía, el queue está vacío, entonces vamos a asignarle el mismo valor de rear. Para este punto, ambos tienen esta referencia que es un nodo con un valor de 1. Ese es el primer paso. Ambos tienen el mismo valor y recordemos que vamos a manejar aquí paso por referencia, es decir, cuando nosotros creamos un nodo se crea un valor en memoria. Este valor en memoria va a ser el mismo que va a tener aquí y que va a tener aquí. Es por eso que van a tener el mismísimo valor. Ok, bueno, vamos a dejar anotado que para el elemento en Kiwi que agregamos 1, vamos a tener un nodo que tiene el valor de 1 y un nodo que también tiene el valor de 1, que es el mismo. Estos tienen el mismo valor. Vamos a especificarlo un poquito. Front es igual a rear. Vamos a borrar esto. Está un poquito de más. Ups. Entonces, para este punto que estaba vacío, tienen el mismo valor. ¿Qué pasa si yo agrego otro elemento? Es decir, vamos a ponerle en Kiwi 2. Cuando yo agrego este en Kiwi 2, ya van a cambiar un poquito los valores. Primero aquí vamos a tener un nodo que se va a crear con el valor de 2. Recordemos que tienen el valor, pero el next está vacío, es nulo. Entonces, aquí vamos a tener nuestro nodo con el valor de 2. El next es nulo, al igual que este, su next es nulo. Recordemos eso, no lo olvidemos. Después aquí, ¿qué dice? Que si el rear es diferente de nulo, entonces vamos a ponerle a este next el nodo, lo vamos a enlazar. ¿Cuál es el rear next ahorita? Pues es este. Entonces a este lo vamos a anotar que N1 está teniendo como valor siguiente, lo estamos enlazando al valor de N2. Ese es su siguiente. Y después, como ya está enlazado, vamos a decirle que este rear ahora va a tener el valor de N2. No estamos perdiendo nada porque front tiene la referencia con 1 y 1 tiene la referencia con N2 y rear solo tiene la referencia con N2. ¿Ok? Y aquí pues ya no va a entrar porque ya front tiene un valor. Y aquí vamos a incrementar el valor, que pues para este punto ya son 2 elementos los que están dentro. Entonces vamos a escribir aquí cómo quedó. Vamos a poner que front tiene N1 igual, pero ahora este sí tiene un next que es N2, que es el nodo 2. Ahora el rear queda como N2. Ok, bueno, y ya por último pues vamos a agregar
otro valorcito que sea en kiwi 3. Ok. ¿Qué pasa para este en kiwi 3? Bueno, pues se va a crear un nodo que tenga el valor de 3 y el next va a ser nulo. Para este punto también este next pues es nulo. Ok. Bueno, ¿qué pasa? Se crea el nodo y aquí el rear tiene ahorita el valor de n2, pero el next es nulo. Entonces a este valor, el next a n2, le vamos a agregar el nodo que habíamos dicho que era el nodo con el valor 3. Y después simplemente vamos a ponerle al rear el valor del nodo 3. Y pues aquí de nuevo ya no entramos. Y esto se incrementa a que tenga un valor de 3. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues que ya tenemos los valores que tiene el front, que ahora sigue apuntando a n1, pero recordemos que n1 tiene como next n2 y ahora n2 tiene como next n3. Eso no lo olvidemos. Y aquí rear, que es el último elemento ahora es el nodo con el valor número 3. Y pues nada más para poner aquí lo que tenemos, pues el size es igual a 1, el size aquí en este paso era 2 y aquí en este paso es igual a 3. Y ese es el en kiwi. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros tenemos aquí el valor de front, pues es ya muy fácil sacarlo. Bueno, ahora vamos a ver el método de kiwi, que es como pues, desencolar. Y prácticamente recordemos que cuando cuando quitamos cosas o cuando procesamos algo de la cola, tenemos que agarrar el primer valor que entró. ¿Cómo hacemos eso? Pues el primer valor que entró está en el front. Por ejemplo, recordemos que aquí hicimos 3 en kiwi, que fue uno con el valor de 1, un en kiwi con el valor de 2 y un en kiwi con el valor de 3. Entonces, si nosotros quitamos algo de aquí, va a agarrar el valor que tiene front. Front, acuérdense que tiene el nodo n1, pero aún así está enlazado a n2, porque aquí lo agregamos y aquí pues enlaza con n3. ¿Ok? Y el rear para este punto pues lo tenemos en n3. Ok. Y el front, nada más para front, es igual a n1 con todos sus enlazados. Ok, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que si yo le digo que me dé el valor, me va a dar el primero, el que está hasta el frente, entonces me va a retornar el valor de 1. Aquí lo tenemos, este va a ser igual a 1. Luego, como el front sigue siendo distinto de nulo, entonces ahora agarramos el next, que es el nodo número 2, y este front ahora va a ser el nodo número 2, que era el siguiente. Ya quitamos este ahora es el front, y recordemos que este front pues tiene enlazado el n3. Este rear no ha cambiado. La única forma en que cambie es que yo me acabe los elementos y este next ya no tenga nada. Entonces el rear ahora va a ser nulo porque ya no tenemos nada. Y cada vez que sacamos un elemento disminuimos el tamaño del kiwi en 1 y retornamos el valor que tenemos en el frente. Ese es el de kiwi. Y bueno, el pick pues simplemente agarramos el nodo front y le pedimos su valor y esto es lo que retornamos, no hacemos nada más. Y bueno, pues aquí está el ejemplo que habíamos dicho. Pues si hay un en kiwi, este va a ser el front. Si yo... bueno, este va a ser el front
y este va a ser el rear. Luego, ¿qué pasa si yo a este mismo le hago un en kiwi con un 20? Pues lo que va a pasar ahora es que el front sigue siendo este, pero va a tener un valor enlazado que va a ser el 20 y ahora el 20 va a ser el rear. Creamos el enlace y lo asignamos a rear. Y si hago un kiwi con el valor de 30, entonces tenemos que aquí tenemos el 10 que sigue siendo nuestro front, que está enlazado al 20 y que ahora le vamos a crear otro enlace que va a ser al 30 y ahora el 30 va a ser el rear. Y básicamente eso es lo que hacemos con las colas o con los kiwis o con las filas. Así que pues vamos al código. Bueno, como habíamos visto, vamos a ver ya el código y tenemos un data class que en este caso pues es un nodo que va a recibir un valor y va a tener un enlace a un nodo siguiente. Luego tenemos nuestro kiwi. Este kiwi va a tener nuestro valor que está el frontal, que es el primero que llega, y tenemos que tener el último valor que le asignamos al kiwi. ¿Por qué es necesario esto? Porque si no del front tendríamos que estar haciendo un while para obtener el último valor por cada elemento que entra y después tendríamos que ponerles en X ahí. Entonces este valor sí es un poquito más de memoria, pero es menos procesamiento. Es por eso que necesitamos el rear. Y aquí, por ejemplo, en el en kiwi, pues tenemos que cada que agregamos un elemento, tenemos el nodo, creamos un nodo. Si esto es diferente de nulo, entonces lo enlazamos. Y algo que va a pasar siempre es que el rear siempre va a ser el último elemento que agreguemos. Si en el caso que no tengamos un front, entonces el front va a agarrar el valor de rear. Entonces recordemos que cuando agregamos el primer elemento, rear y front van a tener el mismo nodo. Posteriormente lo vamos a enlazar y vamos a sustituir el valor de rear con el último nodo que vamos agregando. Después, ¿qué pasa en el de kiwi? Pues en el de kiwi simplemente vamos a agarrar el valor que tiene el front. Si está distinto de nulo, simplemente vamos a agarrar el valor enlazado que tenía ese front y lo vamos a sustituir porque ahora es el siguiente valor que llegó y el otro ya lo despachamos. Y en caso de que ya front no tenga nada, es decir, este valor que le pasamos es nulo, quiere decir que ya nos acabamos todos los enlaces. Entonces tenemos que actualizar el rear y decirle ok, ya tampoco tenemos un elemento final y no tenemos ningún elemento. Y aquí el size lo vamos a ir actualizando, disminuyendo un valor cada que sacamos un elemento del kiwi. Tenemos el método pick, que simplemente va a darnos el valor que tiene el front, es decir, el primer elemento. Tenemos el isEmpty, si el front ya es nulo, y tenemos el size, que es el valor que hemos estado actualizando cada que agregamos un elemento o quitamos un elemento. Y pues tenemos un string, estamos sobreescribiendo el método string. Aquí tenemos un string builder, estamos actualizando con el valor de front y vamos a iterar. Lo que por ejemplo les decía es que aquí por ejemplo tendríamos que, si no tuviéramos el rear, tendríamos que hacer esto. Entonces por ejemplo, si yo quiero agregar un elemento, tendría que agarrar el front, iterarlo hasta que hasta obtener el último elemento, es decir, el último elemento va a ser cuyo next pues sea nulo y ahí agregarle el elemento. Entonces pues para qué queremos ese while, mejor cosas muy específicas cuando queremos imprimir todos los elementos del kiwi. Y aquí estamos concatenando un string
y estamos haciendo el current, el siguiente valor, y pues simplemente agregamos al final un null y esto lo podemos imprimir. Aquí ya tenemos el main, que es el uso. Aquí vamos a decirle que queremos un kiwi de enteros. Para eso tuvimos el genérico que nombramos t. Para procesar cualquier tipo de elementos, le decimos que en esta ocasión van a ser enteros. Agregamos el 10, el 20 y el 30. El 10 va a ser el primer elemento, el segundo el 20 y al último el 30. Si nosotros imprimimos, pues nos va a poner el primer elemento, que es el primero que va a imprimir, el segundo y el tercero, y el enlace del tercero, que pues es nulo. Si nosotros quitamos un valor, pues simplemente nos va a retornar el valor que se quitó, y si nosotros volvemos a imprimir la cola después de que quitamos el valor, nos va a volver a imprimir los elementos sin el 10, pero en este orden, porque el 20 fue el segundo valor que se agregó, y entonces cuando se quita el 10 va a ser el primero que se va a atender. Corremos y aquí pues tenemos lo mismo que teníamos aquí en los comentarios. La cola que se tiene después de agregar los elementos es 10, 20 y 30, y el 30 ya no tiene ningún next. Quitamos el 10, nos queda el 20 y el 30, que sigue teniendo nada de enlaces. Y bueno, hasta aquí el video. Espero les haya gustado y les haya servido. Por favor, dejen en sus comentarios cualquier cosa, suscríbanse y hasta pronto, y que tengan muy feliz código. Nos vemos.